Hubo un tiempo en que la Ciudad de México se movía con un nombre que hoy suena casi como fantasma. Ruta 100. Si naciste entre 1950 y 1980, es imposible que esa palabra no te despierte una imagen. Un camión azul y blanco, un boleto en la mano, una fila que parecía no terminar, el ruido del motor, el olor a diésel, el empujón al subir, el ¿pasaporte? El hazte para atrás, el ya vámonos, el trayecto diario que era parte de la vida, como el café o el noticiero. Y hoy, sin embargo, Ruta 100 está ausente, como si nunca hubiera existido, como si la ciudad siempre se hubiera movido como se mueve ahora. Pero no, Ruta 100 fue el transporte del pueblo, el sistema que llevó a millones a trabajar, a estudiar, a sobrevivir. Y el día que desapareció, no desapareció solo una empresa, desapareció una idea. La idea de que el Estado podía sostener un servicio masivo para la mayoría, sin que el ciudadano se sintiera rehén. Ahora escucha la pregunta que va a abrir este documental y que te va a acompañar hasta el final. ¿Cómo puede desaparecer una empresa que era parte del pulso de la ciudad, casi de un día para otro? ¿Cómo se borra un sistema completo sin que la ciudad colapse? ¿Y por qué? Cuando lo recuerdas, se siente como si alguien hubiera movido una pieza clave en silencio. Porque esta historia no va de camiones. Va de poder. Va de dinero. Va de control. Va de decisiones presentadas como inevitables. Y va de una palabra que siempre llega cuando un país está por cambiar de manos algo esencial. Reestructura. Hoy vamos a reconstruir la historia de Ruta 100 como debe contarse. Nacimiento, auge, punto de quiebre, caída y consecuencias. Sin gritos, sin propaganda, sin héroes perfectos, solo con un objetivo: entender qué pasó y qué perdió la ciudad con esa caída. Y al final te voy a dejar una pregunta incómoda, de esas que no se olvidan. Si Ruta 100 era inviable, ¿por qué lo que vino después resultó tan conveniente para algunos? Pero no te adelantes. Primero, lo que era. Ruta 100 no era una marca. Era rutina. La ciudad se movía porque millones salían de casa antes del amanecer, caminaban a la parada, se metían en filas, subían al camión apretados, cansados, con cara de sueño, con el lunch en la bolsa, con los libros, con el uniforme, con la esperanza de llegar. Ruta 100 era eso, el vehículo de una economía entera. Y para entender lo que significa, hay que recordar algo que hoy parece obvio, pero no lo era. La CDMX no es una ciudad, es una máquina. Y esa máquina solo funciona si la gente puede moverse. No había apps, no había mapas en el celular, no había te aviso cuando llegue. Había horario mental, había experiencia, había costumbre, había paciencia forzada. Y para millones, la palabra transporte significaba una sola cosa: llegar. Por eso un sistema de camiones no es solo movilidad, es acceso a trabajo, es acceso a educación, es acceso a salud, es acceso a familia, es acceso a vida. Cuando el transporte funciona, la ciudad respira. Cuando falla, la ciudad se ahoga. Aquí viene el primer loop del canal. Guárdalo, porque este patrón se repite una y otra vez en México. Lo cotidiano es lo más poderoso, porque cuando lo quitas, te das cuenta de que sostenía todo. Ruta 100 sostenía todo. Y sin embargo, como en casi todas estas historias, cuando algo está en todas partes, nadie piensa que pueda desaparecer. Se vuelve paisaje. Se vuelve ahí está. Se vuelve siempre ha estado. Y esa sensación es peligrosísima, porque la historia de México está llena de cosas que parecían permanentes, hasta que dejaron de serlo. Ahora, ¿por qué existió Ruta 100? ¿Qué la hizo importante? Porque fue un intento de ordenar, controlar y sostener un transporte masivo en una ciudad que crecía como monstruo. La ciudad crecía, la demanda crecía, la necesidad crecía, y el transporte era, literalmente, el sistema circulatorio. Pero el transporte público tiene una maldición. Si es barato, alguien paga la diferencia. Y ese alguien, casi siempre, es el Estado o el servicio. Aquí está el corazón de la historia. Cuando un servicio masivo se convierte en batalla de costos, la pregunta no es si va a haber crisis. La pregunta es cuándo. Porque en un transporte así chocan fuerzas enormes todos los días. El usuario quiere pagar poco y llegar rápido. El sistema necesita mantenimiento, unidades, refacciones, combustible, talleres, conductores, supervisión. Los trabajadores quieren condiciones, estabilidad, respeto. El gobierno quiere control, pero también quiere evitar crisis sociales.
y la ciudad quiere moverse. Diario. Cuando ese equilibrio se rompe, empieza el desgaste. Y el desgaste no llega con una explosión. Llega con señales. Camiones viejos. Fallas. Retrasos. Filas más largas. Unidades menos. Talleres rebasados. Quejas. Y después, el ingrediente que convierte todo en bomba. La política. Porque el transporte, en la CDMX, no es un servicio neutro. Es un asunto de estabilidad. Si el transporte falla, la gente se enoja. Si la gente se enoja, el gobierno paga. Y entonces se toman decisiones para evitar el enojo, aunque esas decisiones estén sembrando una crisis más grande. Así se cocina una tragedia, apagando incendios hasta que el bosque se quema. Ahora escucha esto, porque es otro loop clave. Una empresa pública no se cae el día que quiebra. Se cae el día que pierde legitimidad. Primero te dicen que hay problemas. Luego te dicen que hay pérdidas. Luego te dicen que hay corrupción. Luego te dicen que hay deuda. Luego te dicen que ya no se puede así. Y cuando la gente ya está cansada, entonces llega la solución. La solución rápida. La solución que se vende como inevitable. Segundo loop, directo al pecho. Cuando te dicen no hay de otra, casi siempre hay de otra, pero no siempre conviene. Y con Ruta 100, esa frase fue entrando poco a poco, hasta instalarse en la cabeza colectiva. Esto ya no funciona. Aquí viene el gancho que mantiene la atención. El problema con esa frase es que, aunque puede ser verdad, también puede ser útil. Útil para justificar decisiones. Útil para reorganizar. Útil para cambiar de manos el control de algo gigantesco. Y aquí entra la pregunta que abre el misterio del episodio. ¿Ruta 100 cayó porque no se podía salvar? ¿O cayó porque era el momento perfecto para cambiar el tablero? No te voy a pedir que me creas. Te voy a pedir que lo pienses. Porque lo que pasó después es lo que te da la respuesta. Ruta 100 no solo desapareció. Ruta 100 fue reemplazada. Y cuando algo se reemplaza, la pregunta real no es que se fue. La pregunta real es, ¿quién entra? Porque el servicio no puede parar. La ciudad no puede dejar de moverse. Así que cuando sacas a un actor enorme, alguien toma su lugar. Alguien absorbe rutas. Alguien ocupa espacios. Alguien define el nuevo orden. Y ahí está la clave. El cambio de orden nunca es neutral. Aquí viene el tercer loop del canal. Cuando una solución es demasiado rápida para un problema tan grande, mira que cambia detrás, mientras tú miras el espectáculo. Porque en estas historias siempre hay espectáculo. Se habla de ineficiencia. Se habla de deuda. Se habla de corrupción. Se habla de rescate. Y el público se queda mirando el discurso, mientras el tablero real se reorganiza. Ahora vamos a lo humano, porque ahí está el golpe más fuerte. Los trabajadores. Cuando se habla de Ruta 100, se habla de miles de conductores, mecánicos, personal de talleres, gente que sostenía un sistema inmenso. Para esa gente, Ruta 100 no era un servicio. Era su vida, su salario, su familia, su rutina, su identidad. Cuando cae una empresa así, no cae un número, caen carreras completas. Y en una ciudad como la CDMX, cuando caen miles, el golpe no se queda en ellos. Se extiende a colonias, a mercados, a economías de barrio. Porque cada sueldo sostiene más sueldos. Cada empleo sostiene más empleos. Cada oficio sostiene una comunidad. Aquí aparece otro loop emocional. Cuando una institución cae, el daño no es solo económico, es cultural. Porque una ciudad se construye con hábitos. Y Ruta 100 era un hábito masivo. Era parte del mapa mental de la ciudad. Me voy por Ruta 100. Ahí pasa la 100. Me deja cerca. Cuando eso desaparece, desaparece el lenguaje cotidiano. Y cuando desaparece el lenguaje, desaparece la memoria. La ciudad se divide. Y esa división la recuerdas. Unos decían, era un desastre. Otros decían, era necesario cambiar, pero no así. Otros decían, a alguien le convenía. Y la pregunta incómoda se instala. ¿Fue una caída inevitable o fue una caída conveniente? Porque conveniente no significa conspiración. Significa algo más simple, más real. Que cuando un sistema se rompe, siempre hay quien sabe aprovechar el vacío. Y el vacío de Ruta 100 era inmenso. Era mercado, era rutas, era control territorial, era dinero, era influencia. Ahora viene el momento donde el espectador se queda,
porque aquí es donde conectas con la vida real de cualquiera que vivió esos años. Después de Ruta 100, la ciudad siguió moviéndose. Sí, pero no igual. Cambian las condiciones, cambian los tiempos, cambian los actores, cambia el poder real sobre la movilidad. Y cambia algo más profundo, la sensación de seguridad cotidiana. Porque con Ruta 100, aunque hubiera problemas, había una idea. Esto es la ciudad. Cuando desaparece, se rompe esa idea, y en su lugar aparece otra sensación. Ahora es lo que hay. Esa frase, lo que hay, es el inicio de una resignación nacional. Te acostumbras a que los servicios cambien sin que tú decidas. Te acostumbras a pagar. Te acostumbras a esperar. Te acostumbras a vivir con la sensación de que lo esencial se puede mover de mano sin explicación completa. Y eso, en un país, es veneno. Porque no solo afecta al transporte, afecta la confianza, afecta la relación entre ciudadano y Estado, afecta la idea de futuro compartido. Aquí viene una frase que engancha por simple. Una ciudad que no controla cómo se mueve, no controla su destino. Porque el movimiento es economía, el movimiento es trabajo, el movimiento es acceso, el movimiento es vida. Y por eso, cuando alguien se queda con la movilidad, se queda con una parte de la ciudad. Ahora, antes de cerrar, te voy a dejar un último loop, el que te hace querer el siguiente episodio. Cuando una institución desaparece, nunca desaparece sola. Deja un hueco, y el hueco siempre lo ocupa alguien. La pregunta es, ¿ese alguien ocupó el hueco para servir o para controlar? Y aquí es donde este documental debe terminar como termina el estilo del canal, dejando la puerta abierta. No para inventar, para pensar, no para gritar, para recordar. Ruta 100 no es un caso aislado. Ruta 100 es una pieza del mismo patrón que estamos viendo una y otra vez. Instituciones que fueron paisaje. Se vuelven problema. Se vuelven urgencia. Llega la solución rápida. Se reorganiza el tablero. Y la gente se acostumbra. Se acostumbra y olvida. Hasta que un día alguien pregunta, ¿y si no era inevitable? ¿Y si se pudo hacer distinto? ¿Y si a alguien le convenía que desapareciera? Y aquí viene el gancho final, directo al siguiente vídeo. Porque si Ruta 100 fue el transporte, el siguiente caso es el alimento. Una marca mexicana histórica que estuvo en todas las casas, en todas las tienditas, en todas las mesas, y un día dejó de ser mexicana sin que casi nadie lo notara. Y ahí vas a entender algo todavía más duro. A veces no te quitan el servicio. Te quitan la identidad. Quédate, porque esto apenas empieza.